Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a abordar de manera sencilla y resumida cómo entender las magnitudes fundamentales o básicas a partir del concepto de unidad mayor, de unidad menor y cómo vamos a aplicar la conversión de unidades de una a otra. Por ejemplo, vamos a tomar en este caso, como punto de partida a una magnitud básica o fundamental como es la longitud, donde su unidad básica es, en este caso, el metro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el metro es la unidad fundamental que representa la magnitud longitud. Recuerden que una magnitud es un número determinado que se multiplica por una unidad, en este caso, el metro. Ahora, ustedes van a ver que dentro de la escala numérica en la cual vamos a trabajar con las unidades, vamos a tener números que se consideran más altos que, en este caso, la unidad básica, es decir, números más altos o más grandes que el metro, ¿ven? Aumenta el número de la magnitud, y a esos números los vamos a llamar múltiplos, como es el caso del decámetro, del hectómetro y del kilómetro. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, el decámetro, ¿sí? Que se representa con esta simbología como unidad de AM, equivale a una vez la multiplicación de la unidad por 10. ¿Bien? Por eso decimos que 10 a la 1 es 10. Entonces, el decámetro es sobre el metro 10 veces más la unidad básica. Ahora, por otro lado, el hectómetro es, en este caso, una magnitud que está representada por la multiplicación de 2 veces la unidad básica, es decir, tomando como punto de partida el 10. Es decir, 10 por 10 es 100. Entonces, lo que estamos haciendo es que a la unidad fundamental metro, si yo la quiero llevar a hectómetro, ese hectómetro me representa 100 veces más la unidad básica. ¿Bien? Ahora, si yo quiero ir a kilómetro, kilómetro es igual al submúltiplo 10 elevado al cubo. Es decir, 10 por 10 por 10 me da 1000. Entonces, el kilómetro son 1000 veces más el metro. Entonces, lo que acá nosotros estamos analizando es que sobre la unidad básica existen números más altos que se van a identificar como múltiplos. Y esos múltiplos, por ejemplo, el decámetro significa 10 veces más el metro. El hectómetro significa 100 veces más el metro. Y el kilómetro significa 1000 veces más, en este caso, el metro. ¿Bien? Ahora, también sobre esta unidad fundamental o básica de longitud, que es el metro, voy a tener números que van a ser más chicos, en este caso más reducidos, como el caso del decímetro, el centímetro y el milímetro. A estas unidades las voy a considerar del tipo submúltiplo, porque son números menores a la unidad de representación del metro. Entonces, por ejemplo, el decímetro equivale a 10 a la menos 1. Fíjense que lo representamos negativamente. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a decir que el decímetro son 10 veces menos el metro. Cuando hablamos de centímetro, estamos hablando 10 a la menos 2. En este caso, 10 elevado a las 2 es 100, pero como es negativo va a ser lo contrario a lo que era el hectómetro, entonces va a ser divisorio. Entonces quiere decir que el centímetro son 100 veces menos el metro. Bien, son 100 veces menos el metro. Y el milímetro, 10 elevado a la menos 3, sería dividiendo 1000. Es decir, que el milímetro expresa 1000 veces menos el metro. Bien, entonces a estas unidades donde se disminuye el número de la base del metro, se lo van a denominar submúltiplos. Bien, entonces teniendo en cuenta estos datos de referencia, ahora pasamos a interpretar cómo se realiza la conversión de unidades. Por ejemplo, yo tengo el metro. El metro es la unidad fundamental o la unidad básica de partida. Por ejemplo, si yo quiero pasar de metro a, en este caso, decímetro, al valor metro que yo tengo lo voy a multiplicar por 10. Bien, lo voy a multiplicar por 10. ¿Está? Ahora, si yo quiero pasar a centímetro, al valor metro, lo voy a multiplicar por 2 veces 10, es decir, por 100. Y si yo al valor metro lo quiero pasar a milímetro, lo voy a multiplicar 3 veces por 1000. ¿Está? En este caso, perdón, lo voy a multiplicar 10 por 10 por 10, es decir, al metro lo multiplico por 1000. ¿Está? Entonces acá tengo por 10
si yo tengo que pasar de metro, tengo que pasar a centímetro, lo voy a multiplicar por 100. Y si de metro tengo que pasar a milímetro, a ese valor de metro lo voy a multiplicar por 1000. Bien, entonces ahí me va a dar la conversión de milímetros a metros. Bien, ahora si yo quiero pasar de milímetro a metros, voy a hacer todo lo contrario. Es decir, en este caso, el milímetro dijimos que son 1000 veces menos el valor del metro. Entonces nos va a quedar un número 0,00 expresado en metros. ¿Bien? Entonces, lo que estamos haciendo acá es que de metro a milímetro los valores van a ser altos. Pero, en este caso, equivale que estoy teniendo ese número alto a diferencia de cuántas veces más chico va a ser ese milímetro en relación al metro. Eso es lo que está haciendo. Por eso la conversión de unidades es totalmente contraria a lo que uno ve cuando habla de múltiplos y cuando hablamos de submúltiplos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir de milímetro, en este caso a metro, ¿qué voy a hacer? De milímetro a centímetro divido por 10. De milímetro a decímetro lo divido por 10 por 100. Y de milímetro a metro, si yo a mí me da un valor de una unidad en milímetro y quiero pasar a metro, a ese valor lo divido por 1000. Y eso me va a quedar 0,00 metro. ¿Sí? Es un número chico. Entonces, lo mismo pasa acá. Si yo quiero pasar de kilómetro, quiero transformar kilómetros a metros, ahí sí, ¿qué es lo que voy a hacer? De kilómetro, quiero pasarlo a metros, quiero pasarlo a un número alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hablo de 10 kilómetros, voy a hacer 10 por 10 por 10 por 10, es decir, 1000. 10 por 1000, eso me va a dar la cantidad de metros expresado en kilómetros. ¿Bien? Lo mismo pasa acá. Si yo de metro quiero irme a kilómetro, de metro a kilómetro hay casi 1000 de relación o de diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando me dan metro y me dice pasarlo a kilómetro, lo que voy a hacer es, a ese valor metro lo voy a dividir por 1000. 10 por 10 por 10 es 1000. Por ejemplo, tomemos un valor de referencia. Vamos a tomar un ejercicio de referencia para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero pasar, bien, 10 kilómetros, pasarlo a metros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me paro acá. Tengo 10 kilómetros. Tengo que ir a metro. Entonces tengo que hacer por 10, por 10, por 10. Es decir, 10 por 10 por 10 me da 1000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 10 por 1000. Esto me da 10.000 metros. ¿Bien? Entonces, yo sé que en 10 kilómetros voy a encontrarme 10 metros, perdón. Ahora, otra fórmula es la regla de 3 simple. Ustedes saben que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Bien, ahora, por otro lado, yo puedo decir que en 10 kilómetros, que es lo que me da el ejercicio, ¿cuántos metros voy a tener? Entonces, aplico la regla de 3 simple. 10 por 1000, que es lo que hicimos acá, dividido 1. ¿Sí? 10 por 1000 dividido 1, esto me da 10.000 metros. Bien, entonces puedo hacer directamente la conversión de unidades siguiendo la tabla o directamente puedo realizar la regla de 3 simples. Bien, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que primero yo lo que intenté explicar que sobre una unidad puedo tener números más altos, números más bajos. Los números más altos son los múltiplos. Los números más bajos son los submúltiplos. Ahora, para convertir unidades, voy a ir a la inversa a lo que planteé como múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Entonces, automáticamente, ¿sí? Si yo ahora quiero convertir, vamos a pasar a una conversión totalmente distinta. Vamos a tomar, por ejemplo, en este caso que quiero pasar de metros, 50 metros lo quiero representar en kilómetros. Voy a hacer lo contrario, ¿no? Entonces, de metro a kilómetro. Entonces, de metro a kilómetro tengo que dividir por 10, por 10, por 10, es decir, por 1000. Entonces, lo que voy a hacer acá es a 50, ¿sí? Kilómetros, le voy a dividir, lo voy a dividir por 1000. Y esto automáticamente me va a dar, cuando uno resuelve, ¿sí? Cuando uno resuelve 50 dividido 1000, automáticamente nos va a dar 0,05 metros. ¿Bien?
0,05 metros. Bien, lo mismo lo puedo plantear acá. Si yo sé que en 1 kilómetro tengo 1000 metros, en 50 metros, bien, ¿cuántos kilómetros tengo? Puedo hacer lo mismo con una regla de 3 simple. Entonces hago 50 por 1 dividido 1000. Entonces, ¿cómo me queda acá? X igual a 50 metros por 1 kilómetro dividido 1000, ¿sí? Metros. Metros con metros se va. 50 por 1 dividido 1000, 0,05 metros. ¿Bien? Y ahí me quedó el ejercicio. Entonces, fíjense que uno puede plantearlo siguiendo directamente la regla de conversión de unidades, ya sea para longitud, ya sea para masa, ya sea para tiempo. Es decir, ustedes van a encontrar en el material bibliográfico para cada magnitud básica o fundamental de las que vamos a trabajar, van a encontrar una escala de la cual nos vamos a basar para la conversión de unidades siguiendo este orden, ¿sí? Pero lo primero que uno tiene que transmitirle a ustedes es que sepan por qué hablamos de múltiplo y por qué hablamos de submúltiplos. ¿Bien? Entonces, podemos usar la conversión directa o podemos usar la conversión con regla de 3 simple, que va a ser un poco más rápida y más fácil a lo que vamos a resolver entre los ejercicios planteados. Ahora los invito a resolver ejercicios siguiendo las tablas que van a encontrar justamente en el material bibliográfico y a poner en práctica un repaso de la conversión de unidades básicas. Cualquier duda los escucho a cada uno de ustedes en los comentarios en el aula virtual. Para más información estoy a disposición.